Lectura de las historias ocultas de la mano peluda por Juan Ramón Sáenz. El llamado. En el centro de la ciudad, Javier y su abuela Cecilia habitaban un departamento en el que experimentaban situaciones extrañas desde 17 años atrás. El principio de esta serie de fenómenos lo marcaron primero unas sombras que iban de un cuarto a otro y en ocasiones atravesaban la pared ante la mirada atónita de los moradores de la casa, que de alguna forma se fueron acostumbrando a esta clase de vida. En los últimos años, estos pequeños fenómenos sobrenaturales se hicieron más frecuentes, a raíz de que la abuela encontró un muñeco de trapo con la cara fabricada en vinilo. Era bonito y singular. La anciana jamás se había visto uno que se le pareciera, y al verlo tirado en la calle decidió llevárselo a casa. Al llegar el muñeco a la casa, la situación cambió radicalmente. Con frecuencia las luces y los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos. En varias ocasiones los muebles cayeron sin razón aparente. En ocasiones una mujer vestida de blanco se asomaba por la ventana de la habitación de la abuela, cosa que no era razonable tomando en cuenta que abuela y nieto vivían en el segundo nivel. Llegó el momento en que las cosas se volvieron tan graves que era imposible dormir en la casa. En la madrugada las camas se movían solas y los fenómenos extraños a los que estaban acostumbrados se intensificaron. La familia vivía un verdadero infierno. Cierto día, al no soportar más doña Cecilia la terrible situación, en un acto desesperado se cortó las venas en la intención de morir, algo que la oportuna intervención de los servicios médicos impidió. La situación continuaba tensa y llegó el momento en que la abuela y el nieto pasaban casi todo el tiempo en la calle. Solo entraban a casa cuando estaban muy cansados y en contadas ocasiones lograban conciliar el sueño y descansar sin ser molestados. Así, la salud y el ánimo de estas personas cada día se veían más debilitados, y en consecuencia su situación económica era cada vez más precaria. Sin explicación alguna, despidieron a Javier de su empleo. Transcurrieron semanas y no lograba encontrar trabajo, lo que obligó a doña Cecilia a vender gelatinas y tamales en la calle. Una noche en que se disponían a dormir, escucharon un estruendo terrible que venía de la sala. Alarmados, se levantaron y encontraron que uno de los muebles, el que tenía la infinidad de objetos decorativos, se había ido al suelo y casi todo se había roto. El miedo se apoderó de ellos cuando la sala se comenzó a poner fría y apareció un fuerte olor a podrido. Nunca había ocurrido algo tan grave en la casa y esto tenía a la familia desconcertada y espantada. Javier levantó el mueble para recuperar algunos objetos que no se habían roto y se dio cuenta de que el muñeco estaba debajo, pero le había cambiado la cara. Mostraba un rostro malvado, el ceño fruncido, los ojos crecidos y una mirada agresiva, y desde luego una sonrisa sarcástica. La abuela, al darse cuenta, no soportó la impresión y se desmayó. Entonces el joven, creyendo que el culpable de todo era el maldito muñeco, lo arrojó por la ventana. Increíblemente, al ser lanzado, el muñeco emitió un alarido horrible, que llegó a los oídos de los vigilantes del fraccionamiento, quienes acudieron a ver qué sucedía. El nieto les pidió ayuda, ya que su abuela había perdido el sentido. Le aplicaron alcohol y finalmente la mujer despertó. Una vez restablecida su abuela, el joven relató a los vigilantes lo ocurrido. Ellos cruzaron miradas y sonrieron, lo cual significaba que no le creían. Le preguntaron al joven si se encontraba bien, si había ingerido alguna bebida o drogas que lo trastornaran. La respuesta enérgica del nieto fue: no, señores, ni tomo ni soy un drogadicto. Si quieren, vamos a la planta baja para que vean al muñeco y crean lo que les digo. Y así lo hicieron. A los vigilantes los acompañaba un perro pastor alemán y al llegar a donde se supone estaba tirado el muñeco, había desaparecido. Buscaron en los alrededores y en cierto momento el perro se inquietó y comenzó a ladrar desesperadamente frente a unos arbustos. El animal se acercó a las plantas y regresó aullando como si alguien lo hubiera golpeado. Los vigilantes y el joven se acercaron al matorral y al iluminar con sus linternas se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que el muñeco, que medía escasos 40 centímetros, corría como si tuviera vida propia. Uno de los guardianes exclamó: «Dios mío, no puede ser, es el diablo». Los tres se persinaron, comenzaron a rezar y luego los agentes se dirigieron a la caseta de vigilancia.
El joven recordó que su abuela se había quedado sola y regresó rápidamente a la casa. Al llegar encontró que todo estaba en desorden. La ropa, los platos, los libros, todo estaba disperso en el piso y doña Cecilia se hallaba nuevamente inconsciente. Javier trató de reanimarla y se dio cuenta de que ella tenía en la mano un frasco de pastillas para la presión y había ingerido todas. De inmediato llamó a la ambulancia y afortunadamente doña Cecilia una vez más se salvó de morir. Después de una semana la dieron de alta y regresó a casa. A partir de su retorno, con el fin de que las energías no le espantaran más, la señora andaba por el departamento llevando en las manos un crucifijo y unos rosarios benditos. Javier me llamó al programa muy angustiado y mientras narraba lo acontecido, una enorme sombra se hizo presente en su casa. Me pidió que los auxiliara y solicité al auditorio que realizara oraciones por el joven y su abuela. Hice sonar una campana que los monjes del Tíbet utilizan para purificar el ambiente, y más tarde la misteriosa sombra desapareció. Les recomendé que hicieran oración y acordamos que los visitaríamos y realizaríamos una investigación. 2 días después, el maestro Eric Soham, Ruth, una extraordinaria vidente, mi productor Ignacio Muñoz y yo arribamos a la casa. El lugar presentaba un ambiente muy pesado y cuando en la sala nos disponíamos a iniciar la plática con Javier y su abuela apareció una sombra de aproximadamente 2 metros de altura, que ante el asombro de todos se detuvo frente a nosotros y luego se dirigió a las habitaciones. La seguimos y vimos que había entrado a la recámara de doña Cecilia. Entramos tras ella y nos atrapó un impresionante frío que provocó que por nuestras bocas saliera vapor. Ruth se dio cuenta de que en ese lugar había muchos seres de oscuridad. Salimos del cuarto y el maestro Soham puso un pequeño altar, sacó una cruz de San Benito de Nurcia, encendió unas velas y comenzamos a orar. Al volver a la habitación de la abuela, Ruth se mostró sorprendida porque, dijo, visualizaba la llegada de cientos de seres de oscuridad. Además del frío, se hizo presente el clásico olor fétido. Comenzamos a orar y Javier se asomó al cuarto a ver qué ocurría. De pronto pareció que iba a desvanecerse y lo auxiliamos mi productor y yo. El maestro entonces le ordenó que no entrara, pues era una persona muy susceptible y algunos de los seres podrían entrar en él. Lo llevamos a la sala donde se encontraba doña Cecilia, quien por cierto se encontraba llorando a causa del terror que sentía en esos momentos. Javier nos dijo que una gran sombra lo había abrazado y de pronto perdió la fuerza y empezó a perder el conocimiento. Ignacio se quedó con él y con la abuela. Yo regresé a la habitación. Los parapsicólogos tenían los ojos cerrados y rechazaban con oraciones en latín toda la maldad que esa habitación encerraba. Abrí mi Biblia y comencé a orar. Sorpresivamente, un florero que estaba en la repisa salió disparado hacia mi rostro. Logré evitar el golpe y percibí la ráfaga producido por el desplazamiento del objeto, que fue a estrellar en la puerta de un closet. En ese momento escuchamos gritos de Javier y su abuela, que mencionaban que la sombra se hallaba en la sala. Los parapsicólogos se quedaron en la recámara orando y yo me dirigí a la sala. De repente sentí que algo me tomaba de la pierna izquierda y casi me inmovilizaba. Invoqué la ayuda de Dios y la molestia desapareció. Luego la sombra abrió la cortina que separaba un pasillo de la sala y entró a una segunda recámara. Me di cuenta de que se había postrado en la cama del joven. Javier, aterrorizado, tomó una cruz que estaba colgada y comenzó a rezar de rodillas. Más tarde acudieron el maestro Soham y Ruth. Nos comunicaron que en ese lugar había un poderoso ser de oscuridad que una persona de nombre Raziel en algún momento había llamado. Seguramente esa persona había habitado el departamento, pero con ayuda de seres de luz los demonios se habían retirado y la tranquilidad llegó de nuevo a la casa. Hoy Javier y doña Cecilia viven en paz, aunque llegan a escuchar ruidos extraños, estos acabarán por desaparecer gracias a las oraciones y a un cambio de actitud. Los vigilantes renunciaron a su empleo al día siguiente de que vieron el muñeco correr por el jardín, y nosotros sabemos que otras situaciones sobrenaturales nos esperan, pero con la ayuda de Dios las superaremos. El fantasma del avión. Una tarde, al llegar a mi oficina, me esperaba una señora de nombre Berta, quien mostraba cierta desesperación, pues a lo largo de un año se le había estado presentando una energía que constantemente le provocaba situaciones paranormales
que iban de menos a más. Pasamos a la oficina y me refirió que durante las primeras manifestaciones, al inicio de su pesadilla, ocasionalmente le llegaban momentos de tristeza profunda que no tenía razón de ser. Semanas más tarde, la temperatura de su recámara bajaba considerablemente y ella padecía un zumbido en los oídos cuando estaba acostada. De inmediato, una fuerza externa la inmovilizaba, y por más que intentaba zafarse y girar y gritar pidiendo ayuda, la extraña fuerza no se lo permitía. Esto es lo que se conoce como subida del muerto. Más tarde, escuchaba en su mente una voz que le pedía ayuda y al cabo de varios minutos la energía la liberaba. La parapsicología afirma que ese tipo de manifestaciones puede ser generado por espíritus que no han encontrado su destino, de modo que no trascienden en su plano de existencia por diferentes razones. Las principales razones son que no logran comprender que están muertos o bien dejaron algo inconcluso en su vida. Existe la posibilidad de que no solo estos espíritus se manifiesten, sino que también lo hagan seres de oscuridad que aprovechen esta situación. Siempre que la señora Berta experimentaba esto, no podía dormir el resto de la noche y se ponía a llorar. Esto sucedía aproximadamente 3 veces por semana. La noche anterior a su visita, sin embargo, aparte de lo anterior, su cama comenzó a saltar con ella arriba. Ante esto, aterrorizada, salió de su casa y fue a refugiarse a la casa de una amiga a las 2 de la mañana. Berta, una viuda acaudalada que vivía con un hijo toda su vida, se había mostrado escéptica a lo sobrenatural y se negaba a aceptar lo que ocurría. Y cuando relataba estos hechos a sus amigos y familiares, no le creían y en alguna ocasión le dijeron que estaba loca, lo cual le inclinó a acudir con un médico que le practicó una serie de exámenes. Tales pruebas indicaron que se hallaba bien de salud física y mental. Berta estaba segura de que yo la escucharía sin burlarme ni pensar que estaba mal de la cabeza. Continuó la narración y mientras platicaba se echó a llorar con desconsuelo. Quería entender qué le pasaba. Tenía mucho miedo de estar loca y me advirtió que no quería decir todo esto al aire para que no se conociera su identidad. Angustiada expresó: dígame que sí me cree, Juan Ramón, porque me estoy volviendo loca. Le indiqué que se tranquilizara, fuera esto lo que fuera, solo se iba a solucionar si ella permanecía serena. Una vez que se calmó, me dijo que en ocasiones escuchaba la mano peluda y que acudía a mí porque tenía necesidad de que la escucharan y comprobaran que lo que estaba diciendo, que lo que estaba viviendo era real. Así es que así escaparía de la angustia que le provocaba pensar que pudiera sufrir trastorno mental. Casi me suplicó que la acompañara en ese momento a su casa para que me cerciorara de que había algo extraño, de que lo que me había referido no eran mentiras. Además, debía sacar ropa y otras cosas porque no estaba dispuesta a quedarse una noche más en su casa. La amiga con la que había pasado la noche se había negado a acompañarla porque tenía miedo. Su chofer, después de enterarse de lo que ocurría, no se atrevía a entrar a la casa, y su hijo se hallaba de viaje por razones de trabajo. Para más, las dos sirvientas habían renunciado al trabajo por los temores, la situación que la señora estaba viviendo. Al verla tan desesperada, dejé lo que estaba haciendo y la acompañé. Abordamos a su lujoso coche. En el camino indagué acerca de las creencias religiosas de la señora. Me dijo que sentía mucha devoción por el Maestro Jesús, pero que rara vez hacía oración. Le repetí lo que en el programa tantas veces ha mencionado el pastor Guaso acerca de la fuerza, la fe y la oración. Me indicó que ni siquiera tenía una Biblia, así que de camino pasamos a comprar una y le propuse que al llegar iniciáramos la oración de los Salmos 91 y 121, en la medida que creciera su fe. Concluí y la horrible pesadilla se extinguiera. Llegamos a una enorme residencia en una de las colonias exclusivas de la ciudad. Al entrar encontramos a su hijo, que había adelantado el regreso de su viaje. Berta lo abrazó y entre lágrimas le platicó lo que había ocurrido la noche anterior y acabó suplicándole que nunca la volviera a dejar sola. Luego me presentó con él y le expliqué que posiblemente el espíritu de una persona muerta por homicidio, accidente o suicidio, y que se hallaba sometida por seres de oscuridad o alguna causa no había encontrado la luz. Se le manifestaba a Berta en busca de ayuda.
pero era posible que, además, un ser de oscuridad estuviera causándole problemas para asustarla. A lo que convenía hacer, y lo que convenía hacer era precisamente orar, por lo que invité al joven a hacerlo con nosotros en la habitación de su madre. Él no estaba del todo convencido, pero aceptó. Nos dirigimos a la habitación de Berta. Yo iba preocupado porque no sabía qué encontraríamos en ese cuarto. Subimos cada vez más tensos la escalera que conduce al primer nivel, yo orando para que Dios nos protegiera, cuando sentí claramente que alguien me tiró del pie y caí 3 o 4 peldaños. A la vez Berta y su hijo dieron un grito espantoso. No sé qué me impresionó más, que me hayan jalado, el grito o la caída. Afortunadamente el accidente no me causó lesiones. Me incorporé y me di cuenta de que una cruz bendita que siempre traigo en el cuello estaba en uno de los escalones, pues se había roto la cadena. No quise suponer nada extraño, solo la recogí y la puse en la bolsa de mi camisa. La tensión creció en mí, pues estaba seguro que alguien me había tirado del pie y ese alguien tal vez no deseaba que entrara a la recámara. Me preguntaron si estaba bien y respondí que sí, pero nunca les dije por qué me había caído. Si Berta o su hijo leen este libro, sabrán que inventé la del tropezón para que no se la armaran, pero en verdad el temor estaba en mí y oré con más fe. El joven mencionó que mejor nos esperaría en la sala. Supongo que le dio miedo y Berta lo recriminó. No, tú dices que no crees en esto, ¿verdad? Y hasta me dijiste que estaba loca, pues ahora nos acompañas para que te convenzas de que hay algo en ese cuarto y por fin creas cuanto te he dicho desde hace mucho tiempo. Y el joven no tuvo más remedio que acompañarnos. Al abrir la puerta fue notaria la baja temperatura. Todo se encontraba como la señora lo había dejado la noche anterior, y nos dispusimos a orar. Estábamos justamente persinándonos cuando sorpresivamente la colcha de la cama se deslizó al piso sin que obviamente nadie hubiera podido hacerlo. Solo el hijo de Berta y yo nos dimos cuenta del hecho, y al verle la cara de sorprendido le hice la señal de que no dijera nada y se pusiera a orar. Permanecimos orando unos 20 minutos. En ese momento la luz del día se alejaba, así que le pedí al joven que encendiera la luz. Lo hizo y los 3 focos de un candil de esa habitación estallaron, lo que provocó que nos impresionáramos aún más. El joven salió corriendo. Berta me miró con gesto de pasmo y le indiqué que siguiera orando. Más tarde la temperatura ascendió y al terminar de orar todo había vuelto a la normalidad. Ya no se manifestaba nada. Salimos de la habitación y nos dirigimos a la sala, donde el joven escuchaba música. Después del reproche de su madre porque nos había dejado, tomamos un café. El semblante de Berta había cambiado, se mostraba menos asustada y le indiqué que tendría que orar más, y en caso de que ella y su hijo tuvieran actitudes negativas, tendría que cambiarlas. Además, sería pertinente que algún sacerdote hiciera oración en la casa, e inclusive serviría mucho que se celebrara una misa en ese lugar. Les comenté que como Berta había sido escéptica ante las situaciones sobrenaturales toda su vida, podíamos descartar la posibilidad de que se tratara de sugestión, y si los médicos habían determinado que se hallaba en buen estado de salud mental y física, no podíamos pensar que se trataba de alguna afección psicológica. Era poco común que los sucesos sobrenaturales se manifestaran sin motivo, y les pregunté si habían practicado algún rito extraño, hecho alguna invocación o jugado con algo que hubiese podido abrir alguna puerta dimensional. Dijeron que no. Les hice notar que necesariamente el fenómeno había sido producido por algo, y al preguntarle a Berta cómo había comenzado la extraña experiencia, me refirió una sorprendente historia que nos abrió la posibilidad de entender lo que pasaba. Había enviudado 8 años atrás y le gustaba mucho viajar, ya que su condición económica se lo permitía. Al disponerse a regresar de un reciente viaje a Europa, desde que abordó el avión notó una sensación extraña, jamás antes experimentada por ella. Era algo como el miedo, pero un miedo especial, como si algo o alguien estuviese detrás de ella y se apoyara en la parte alta de su espalda. No dio importancia al hecho, solo pensaba en llegar a su destino. Había pasado 2 horas de vuelo cuando se dispuso a dormir después de leer unas revistas. Al cerrar los ojos percibió el sonido de una respiración en su oído derecho. No le dio importancia y se dirigió al baño,
Al entrar, la sensación se acrecentó y sintió un zumbido en el mismo oído. Por un momento se alarmó, creyendo que se trataba de un cambio en su presión arterial, a pesar de que nunca había tenido padecimientos de ese tipo, y estaba a punto de salir cuando observó que en el espejo, con una especie de vapor, se formaba la palabra «Ayúdame». Aterrorizada comenzó a gritar. Rápidamente llegaron 3 sobrecargos a auxiliarla. La sacaron del baño y la llevaron a un asiento. Esto alteró a algunos pasajeros y Berta les dijo lo que había visto. Los sobrecargos la tranquilizaron, le ofrecieron un calmante y se mantuvieron muy cerca durante el resto de la jornada. Durante el viaje, Berta no logró conciliar el sueño. Se hallaba desconcertada por lo que había ocurrido en el baño del avión y tenía pensamientos encontrados. Pero estuvo mucho más tranquila cuando bajó del avión. Berta se sentía rara. Perduraba no solo la sensación de que alguien estaba detrás de ella, sino la angustia de no saber lo que ocurría. Al encontrarse con su hijo, le relató lo sucedido, pero no le creyó. Pasaron varias semanas y en un centro comercial encontró a una amiga que era sobrecargo jubilada y precisamente había trabajado en la línea aérea en la que le había ocurrido la experiencia. La amiga le dijo que ella sí le creía, pues estaba enterada de que varios pasajeros los habían asustado en ese vuelo. Como las quejas por este motivo eran frecuentes, en la empresa sospecharon que se trataba de algún complot contra ella, por lo que contrataron los servicios de una agencia de investigación que designó para investigar el caso a su nombre más experimentado. Este investigador comenzó su trabajo realizando un viaje en el avión en el que asustaban y por supuesto ni los pasajeros ni los empleados de la línea conocían su verdadera identidad. Tras 5 horas de viaje, el investigador no había encontrado nada. Varias veces entró al baño y todo parecía normal. Decidió tomar una siesta en su asiento y cuando comenzaba a conciliar el sueño sintió que una mano le apretaba el cuello. La presión sobre el cuello era cada vez más fuerte y casi no podía respirar. Intentó gritar y de su garganta solo salieron gemidos que llamaron la atención de los pasajeros que se hallaban cerca. Inmediatamente pidieron la asistencia de las sobrecargos, quienes pensaron que el hombre sufría de un infarto. Rápidamente le aflojaron la ropa y al descubrir el cuello se dieron cuenta de la impresión de una mano delgada y alargada ejercía presión sobre esa parte del cuerpo. No podían hacer nada y los pasajeros se alarmaron. El hombre se veía muy pálido y a punto de perder el conocimiento. Repentinamente la presión cesó y el hombre sufrió un ataque de tos. Al recuperarse platicó a los sobrecargos que algo había intentado estrangularlo y no entendió qué pasaba en ese avión. Lo tranquilizaron, le ofrecieron una bebida y el hombre llegó a su destino sumamente impresionado. El investigador prefirió ocultar a su agencia la experiencia que había vivido en el vuelo, por temor a que lo juzgaran de loco y pudiera perder el empleo y terminar su carrera de 20 años en una situación ridícula. Realizó un informe en el que aseguraba haber encontrado normal todo en el avión. 2 meses después, la empresa aérea seguía recibiendo gran cantidad de quejas. Los pasajeros y muchos empleados aseguraron que en ese avión espantaban. Convocaron una junta y uno de los ejecutivos de origen cubano manifestó ante el consejo que se trataba de una situación sobrenatural y propuso que unos parapsicólogos investigaran el caso. Esto originó la burla general de los ejecutivos, pero él defendió su posición y dijo a la Junta que él absorbería los gastos si aprobaban su moción. Finalmente le fue concedido el permiso. Semanas más tarde, 3 parapsicólogos se abocaron a la investigación. Detectaron que el avión se encontraba infestado de seres de sombra, que tenían sometidos a varios espíritus de personas que no habían encontrado la luz. Entraron en contacto con las almas y les preguntaron por qué se encontraban alojadas en ese avión. Los espíritus dijeron que sus cuerpos habían fallecido en un suicidio colectivo en una isla años atrás y que precisamente en ese avión fueron trasladados sus restos a su país de origen. Los parapsicólogos realizaron varios ritos y enviaron los espíritus a su destino y los seres ocultos al lugar que les correspondía. Las conclusiones de los parapsicólogos sorprendieron a los ejecutivos de la empresa aérea, más aún cuando consultaron la bitácora de vuelo en la cual efectivamente comprobaron que la nave algún día había trasladado cadáveres. A partir de ese entonces no se presentó queja alguna en ese avión. Después de escuchar esto, la situación que vivía Berta se aclaró. Lo más seguro era que uno de esos espíritus y seres de sombra se le hubiesen
prácticamente pegado y por eso se le manifestaban. La señora siguió orando en compañía de un sacerdote de su comunidad y juntos lograron ahuyentar a tales energías, con lo que la recámara quedó completamente libre de situaciones extrañas. Aunque en la habitación de Berta habían dejado de espantar, ella nunca podría olvidar lo que ahí sucedió. Así que prefirió mudarse al interior del país y actualmente vive tranquila.